Grabación. Ya, bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas. No sé si pudieron revisar que les subí el material al campus virtual. ¿Pudieron verlo? Lo subí como en la unidad uno en, en el Las ítem 2. pres- la presentación de PowerPoint. Ajá, Sí, 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 profesora, yo la vi durante la tarde. súper. Ya, en ese, está la presentación de la PPT de las clases, ¿ya? De todo lo que son las metodologías de investigación acción participativa, la plantilla de PPT con la que vamos a trabajar durante todo el trimestre para la presentación del proyecto que cada grupo va a diseñar y realizar. Y me parece también que les subí un manual de una colega que es eh, Yuderquis Espinosa, que es como un manual de herramientas para el diseño de intervenciones sociales en contextos comunitarios, migrantes, en la ruralidad, ¿ya? Pero se lo subí porque es un material sencillo y en segundo lugar, me parece que es como bastante concreto en términos de sacar ideas. No necesariamente vamos a trabajar a lo mejor con esas temáticas, pero el diseño de las sesiones de trabajo que ahí aparecen les puede servir o dar luces para lo que tenemos que trabajar en nuestro proyecto, que va a ser el camino que vamos a ir evaluando durante el trimestre que dura la asignatura. Antes de continuar y seguir avanzando con los contenidos, quiero que revisemos la PPT. Ya, yo les subí esto, esto que estoy mostrando ahora, ya vendría siendo como la rúbrica del trabajo que vamos a desarrollar durante todo el trimestre, ¿ya? Entonces yo les voy a explicar ahora hasta qué parte corresponde la evaluación uno, qué parte va a corresponder a la evaluación 2 y la evaluación 3 es la presentación de todo el trabajo final. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos la primera clase? Y la idea es que ustedes trabajen sobre esta plantilla, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está el proyecto de aplicación de metodologías de investigación acción participativa. Les puse este dibujo, ¿no? Que da cuenta o nos cuenta de manera como resumida o concreta lo que implican los procesos de investigación-acción para pensarnos una intervención social donde tenemos que usar herramientas de diagnóstico comunitario, ¿no? Y que hace juicio, ¿cierto?, al nombre de esta asignatura, que es evaluación en contextos comunitarios, pero en palabras más precisas, lo que tenemos que aprender en esta asignatura son técnicas o herramientas que nos permitan realizar buenos diagnósticos para desarrollar buenas propuestas de intervención, ya sea en el ámbito eh, territorial, comunitario, grupal, colectivo, etcétera. Sin embargo, ya estas técnicas nos sirven también incluso para el trabajo clínico comunitario o también para el trabajo individual cuando tengamos que trabajar, digamos, en el aspecto como más clínico con personas o con usuarios. ¿Ya? Entonces son herramientas que trascienden a los distintos momentos, dimensiones o espacios en los cuales ustedes tengan que desarrollar apuestas más bien de tipo interventiva. Entonces, obviamente, nombre, integrantes del equipo de trabajo, eh, luego el planteamiento del problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les pido yo acá? En una slide que puedan ustedes escoger un caso, ¿ya? Una situación que puede ser real o ficticia. En el plano más ideal, ojalá sea un caso que ustedes conozcan o que estén viendo
en sus actuales contextos de trabajo, si están vinculados, por ejemplo, a situaciones más de corte más psicosocial. Pero si no tienen un caso real, no importa, pueden usar un problema ficticio. Cuando uno plantea un problema, tiene que presentarlo, ¿no? En la escuela, Domingo Parra, de la comuna de Santiago, ¿no? Existen o se están presentando, al título de la palabra, Rogelio, se están presentando altos índices de conflictos escolares entre los estudiantes de séptimo y octavo básico. Por lo tanto, la orientación técnica de la escuela solicitó a la unidad de convivencia escolar que está compuesta por ustedes, vamos a jugar a ser como un equipo de trabajo, una propuesta de intervención para poder acompañar ese tipo de situaciones, prevenir y de alguna forma también resignificar si hay alguna situación de daño más de mediana o severa complejidad. Rogelio. Ay, no, no sé, ahora me quedó más claro. El planteamiento del problema es la descripción de la situación, entonces, de la Exacto, es problemática. plantear un problema, Ok, muchas gracias, profesor. es plantear un problema, decir sus características y por qué es un problema en definitiva, ¿no? Como ya, vamos, o si vamos a trabajar prevención de la violencia en el pololeo en jóvenes adolescentes entre 14 y 15 años, no sé, yo estoy dando puros ejemplos que están asociados como al contexto de educación, pero podrían ser en otros ámbitos también. Ya, la idea es que ustedes escojan el problema, la temática, para que también sea entretenido, sea algo que de alguna forma también, o que ustedes también puede que manejen, Profesora, dígame. hola, buenas tardes. Referente a eso, también la clase anterior había dicho que había que hacer presente en el contexto o en el lugar donde se estaba dando estas situaciones. Y Sí. en ese caso, por ejemplo, la violencia en el pololeo, ¿dónde uno se lo podría encajonar en dónde? Porque eso puede ser en la vía pública, en su domicilio, No, pero la idea es que lo pensemos en un dispositivo. Pero juguemos a la idea de que somos un equipo de psicólogos, psicólogas que están trabajando en algún dispositivo de salud comunitaria, en una escuela o en un municipio. perfecto. Ya situémoslo en un contexto. Ya como Ya, que la idea perfecto. es que ustedes jueguen a que son psicólogos, psicólogas a los cuales se les presenta un problema en el contexto donde hoy día están trabajando y necesitamos generar una propuesta de intervención. Vamos a hacer Súper. como una especie de laboratorio experimental, porque si por ejemplo lo viéramos en la vía pública, igual es muy amplio, Claro, es muy ambiguo. Entonces la idea es que nos podamos situar en un contexto como si estuviéramos trabajando y en ese trabajo a ustedes les están pidiendo diseñar una propuesta de intervención. ¿Ya? perfecto, profesora. Ahí me quedó clarísimo. Ahí súper Entonces, bien. súper. Entonces, por ejemplo, los antecedentes del problema, ahí por ejemplo, acá se plantea el problema en la primera parte. Tenemos un problema en el último, ¿cierto? En los últimos 5 meses se han generado tales o cuales cosas, ¿no? Y los antecedentes un poco es como el punteo, ¿no? De decir, el problema está situado en jóvenes, mujeres, estudiantes de la enseñanza media, de un liceo público, de un sector rural, no sé, como mayor precisión de ese problema, más elementos, o sea, en el fondo el planteamiento del problema y los antecedentes son como una descripción de la situación con la que vamos a trabajar, ¿ya? Y la delimitación de la problemática es justamente decir, vamos a trabajarlo en el contexto de una escuela pública que se llama tanto tanto, que se ubica en la comuna de Cerro Navia, en la región metropolitana. Vamos a trabajarlo durante el segundo semestre del año 2025 y vamos a trabajar precisamente aquí en la delimitación poblacional, ¿cierto? Con
jóvenes, adolescentes, mujeres entre 14 y 15 años, y vamos a trabajar la violencia desde el punto de vista de género en el pololeo, porque en el último semestre hemos recibido un aumento significativo de estudiantes que han solicitado orientación psicosocial en el equipo de convivencia escolar del liceo respecto de situaciones de violencia o abusivas con sus parejas, pololos, pololas, pololes, ¿no? Que también son parte de la escuela y otras que son externas. Podríamos pensarlo así, ¿ya? Entonces, eso es la delimitación, situar, ¿ya? Es decir, dónde. Ahí yo les dejé una slide para que puedan poner los antecedentes de la delimitación. Esta la dejé así como a modo de ejemplo para que ustedes sepan cuáles son los aspectos que tienen que considerar en la delimitación, ¿ya? Y luego generar una pregunta-problema. Entonces decir, bueno, si vamos a trabajar la violencia de género en el pololeo en mujeres adolescentes, podríamos plantearnos una pregunta como, ¿qué estrategias de prevención psicosocial podemos desarrollar para el trabajo con mujeres adolescentes entre 14 y 15 años que han sido víctimas de violencia de género en el pololeo, en el Liceo Domingo Parra de la comuna de Cerro Navia, en la región metropolitana? Y ahí está la pregunta. ¿Se entiende? Profesora, Ujú. disculpe que la moleste. Referente a la pregunta que acaba de hacer, usted dijo pregunta y problema. A esa misma pregunta que nosotros hacemos, tenemos que darle respuesta en el mismo informe o se va a hacer para el próximo informe. No, aquí solamente el control uno, la prueba uno, llega solo hasta aquí, ¿ya? Hasta la pregunta. Hasta la pregunta. Después, Ya. el control 2, si se dan cuenta, van a tener que ustedes diseñar un objetivo general, un objetivo específico de diagnóstico, un objetivo específico de intervención, un objetivo específico de resultado. Luego van a tener que por cada objetivo específico definir una técnica de intervención y la descripción de la actividad que va a tributar a ese objetivo específico. ¿Ya? Y luego las conclusiones y la bibliografía. Eso hasta ahí después es la presentación del control 2. Y la prueba 3 es el trabajo completo, pero que va a llevar las sugerencias y observaciones que yo les voy a ir haciendo durante las presentaciones previas. ¿Se entiende? Como, Sí, profesor. dígame. Entonces, solamente es la pregunta, sin la respuesta. Hasta ahí queda el Solo trabajo, la con una pregunta. pregunta. Solo una Ya, pregunta-problema, como el ejemplo que yo acabo de dar. perfecto. Ya, profesora, muchas gracias. Ya, Rogelio. Sí, no, me queda claro, profesora. Pero en el tema de la pregunta, ¿no? El otro, el contexto general lo tengo claro, ¿cierto? La delimitación. Pero en la pregunta, ¿cierto? Que va después de lo contextual, de la delimitación, esa pregunta siempre va apuntada eh, a la forma, por ejemplo, la pregunta apunta como a qué estrategias o qué podemos hacer, siempre va a ir apuntando a la forma en que se podría solucionar eso o la estrategia que vamos a usar. La pregunta después de la delimitación. En el fondo es cuando hablamos de una pregunta-problema, por ejemplo, si yo voy a trabajar, a ver, pongámosle que el problema con el que vamos a trabajar es sobre, eh, ya, me voy a situar como en un contexto como de prevención de la salud. Ya, en el programa Adolescentes del CESFAM, Juanito Parra de Cerro Navia, se ha registrado un aumento importante de trastornos alimentarios en niñas adolescentes de 14 años. De un 10% de los casos se subió a un 30%. Entonces,
el CESFAM, a través del programa Salud Mental, solicitó al equipo desarrollar una propuesta de prevención sobre los trastornos alimentarios. Entonces, ustedes presentan el problema, ¿cierto? Y la pregunta problema tendría que decir algo así como, eh, ¿qué, ¿qué factores de riesgo o factores protectores se identifican en el aumento de trastornos alimentarios en jóvenes de 14 a 15 años, mujeres usuarias del programa de salud mental del CESFAM Juanito Parra de la comuna de Cerro Navia en la región metropolitana? En el fondo tú haces una pregunta de tu problema, como que lo sitúas. En el fondo es como para pensarte una especie de, estás pensando como en una especie de diagnóstico. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores protectores frente a un trastorno alimentario que ha evidenciado un aumento en estas jóvenes que actualmente son usuarias del programa Salud Mental Adolescente de un CESFAM X? ¿Se entiende? Sí, Tú, mire, por tú, ejemplo, tú, yo visualizo dos problemáticas en el ámbito educacional donde yo me desempeño. Una, la violencia entre pares. Y otra perdón. es la violencia entre pares, ¿ya? Ah, Es ya, una ya, problemática. Y hay otra problemática que yo visualizo también en mi escuela, donde son 300 alumnos, pero de básica, es la resolución de conflictos, ¿ya? ya. Ahí hay dos problemáticas, pero clarísimas que se dan. ¿Podría ser esa una problemática? Sí. Entonces, por ejemplo, si tomáramos, si ustedes como equipo toman la resolución de conflicto Ok. en estudiantes ¿de qué ciclo son? Primero, segundo Segundo ciclo. ciclo. No, Ya, ahí, el segundo ciclo son los casos más graves. ya. Entonces, ¿qué tipo de conflictos tienen? Eh, Mire, ahí hay conflictos entre pares, entre alumnos, ¿ya? Ujú, Eh, Generalmente se dan más en las niñas que en los niños, ¿ya? Nosotros visualizamos eso. Pero son conflictos, ¿usted cree que le dé la razón de los cuales la causa de los conflictos? ujú. Sí, son los pololeos, pues. Detrás del conflicto, Ya, que este chico me gusta a mí, que él que no sé, que ella se metió, que por qué. Entonces, hay cosas así, o temas de que un día son amigas, después no, después se enemistan con el otro, con la otra. Son esas cosas, ¿me entiendes? ya. Entonces, por ejemplo, con esos elementos, uno podría pensar un problema como vamos a trabajar un dispositivo de promoción del buen trato con perspectiva de género, en el contexto educativo principalmente enfocado a adolescentes, ¿cierto? ¿Mm? Eh, del segundo ciclo de la escuela X donde tú trabajas. Ese podría ser la presentación, el planteamiento del problema. ¿Cuáles son Claro, los un problema. antecedentes? Tú en los antecedentes tienes que decir que en el último semestre o durante el primer semestre, ¿cierto? Se registraron un aumento significativo de anotaciones, de suspensiones o de peleas con signo físico, ¿no? Y también verbales entre niñas del segundo ciclo por diversas razones. Ya ahí tú, y Sí, ahí describes los antecedentes que se dio. Y una posible pregunta problema a eso podría ser eh, eh, ¿qué estrategias preventivas podemos incorporar desde las perspectivas de género para la promoción, ¿no? Del buen trato ¿Mm? entre niñas, adolescentes del segundo ciclo del Liceo XX de la comuna tanto en la región metropolitana. No sé, ¿cachai? Porque en el fondo Claro, tú tienes que, por eso es importante primero plantear el problema, luego hacer claro, presentar antecedentes, ¿no? Aumento de anotaciones, aumento de suspensiones, mayor presencia de conflictos con signos físicos, emocionales y verbales
entre las chicas por diversas razones como pololeo, no sé, estereotipos de género, uno podría pensar, ¿no? Y luego de eso, cuando yo hago se entiende como la lógica de la presentación. Luego, Sí, luego de que yo presento ese cúmulo de información diagnóstica, entonces yo me planteo una pregunta y digo, bueno, ¿qué estrategias con perspectiva de género nos van a permitir la promoción y la prevención del buen trato en niñas, adolescentes entre 14 y 15 años de este liceo? Porque después de esa pregunta, con esa pregunta, nosotros vamos a tener que diseñar un objetivo general de diagnóstico, por ejemplo, identificar factores de riesgo, factores protectores, uno de intervención, generar dispositivos socioeducativos para la promoción del buen trato con perspectiva de género en las adolescentes que asisten regularmente, ¿cierto?, al liceo, y un objetivo 2 y un objetivo 3 que son los que vienen después. Porque lo que nos permite una pregunta problema, en este caso, es diseñar objetivos coherentes para diseñar una propuesta de intervención ad hoc a un problema que yo identifiqué, que diagnostiqué y que luego generé una acción para resolver esa situación. ¿Se entiende? sí, sí se entiende, profesor. En relación a la prevención, ya, nada reactivo, porque bueno, se supone que yo yendo apuntando la problemática más hacia la prevención, más que a la reacción, porque no a la Exacto. reacción no hay que hacer, porque ahí se toman medidas, protocolos y otras cosas. La idea es apuntar a la prevención de eso, ¿cierto? Sí, porque además, o sea, eso es un buen punto de análisis porque lo reactivo, lo punitivo, lo sancionatorio es como tapar el sol con un dedo, pues nos permite resolver la situación en un momento, ¿cierto?, determinado, pero no termina con el problema, pues. Entonces, la mejor alternativa que tenemos es desarrollar un dispositivo de prevención, pero que nos permita, por ejemplo, desde el realismo crítico como un enfoque, una dimensión epistemológica asociada a la intervención, situando a estas adolescentes como actoras principales y sujetos activos también del proceso. Porque si no los convocamos, no les preguntamos qué es lo que está pasando, porque si no construimos con ellas eh, qué es lo que está ocurriendo, no vamos a poder desarrollar una propuesta que sea como un trajecito a la medida. Entonces, las metodologías de investigación-acción participativa nos permiten, nos garantizan de alguna forma diagnosticar, levantar información para poder hacer un diseño ad hoc a una situación puntual. Por eso usamos la pregunta problema como un punto de partida. O sea, no es diagnóstico por diagnóstico y tampoco se queda en la lógica de solo la sanción. Ahí, ahí habría un horizonte más transformador, ético-político y bien pensado de la intervención. Y eso es lo que se espera de nosotros cuando estamos en contextos como psicosociales de trabajo. Entonces ahí, desde la psicología, podemos aportar a que esa experiencia colectiva también disminuya esos índices de violencia o genere espacios más saludables de trato. Pero necesitamos trabajarlo con las adolescentes. Por eso es investigación-acción participativa. ¿Se entiende? Sí, profesora. Ok, muchas gracias. Ya, ¿alguna duda, consulta, comentario? Ya, entonces voy a cerrar esta parte con que el control uno, la prueba uno, es hasta la pregunta problema. ¿Ya?
ustedes ya tienen, y ocupemos esta misma slide y la idea es que como acá los nombres de los integrantes del grupo, en una slide el planteamiento del problema, en otra los antecedentes, luego la delimitación, hasta que lleguemos a la pregunta problema. ¿Ya? Entonces, eso sería la presentación 1. Máximo, vamos a trabajar en presentaciones de 10 minutos por equipo, ¿ya? Y en el plano más ideal es que alcancemos a presentar todos, todos ese día de la evaluación. De lo contrario, en los que no alcanzan, digamos, como en esa primera etapa, continuamos la segunda. Pero la idea es que podamos respetar también los tiempos, por eso el formato presentación, ya, y todo lo que se implica. Después la prueba 2 es la siguiente etapa y después en la prueba 3 es la presentación completa con ya todas las recomendaciones, sugerencias, todo lo que yo les vaya retroalimentando en el camino de sus presentaciones y diseño del proyecto. Brenda. Profesora, disculpe, ¿me podría aclarar? Entonces, esta primera nota hay que exponer nuestro Hay que primer exponer. Sí, Perfecto. sí, Profesora, y ya. me pongo en el caso de que no todos los partidos, o sea, no todos los integrantes, porque usted dijo un máximo 5, puedan conectarse el mismo día, ¿no influye en que uno o dos expongan? No, la idea es que es que acuérdense que vamos a presentar todo el trimestre, entonces Claro. la idea es que se vayan dividiendo los que no, que Perfecto. vayan presentando de a dos, no es necesario que presente todo el grupo porque ahí nos demoraríamos mucho. Claro. Entonces, no sé, Entonces sería la exposición más la presentación que se vaya mostrando por la diapositiva. exacto. O Perfecto. sea, Muchas gracias, profesora. y el trabajo en equipo lo vamos a evaluar, obviamente, en la construcción del trabajo, y no sé, pues, en la prueba 1 presentarán 2, en la prueba 2 presentarán los Claro, otros. ahí nos vamos rotando nosotros y vemos cómo Exacto. lo... La idea Ya, es que súper ustedes se apañen y que claro. efectivamente, si, por ejemplo, si hay alguna pregunta de la profesora, el grupo esté disponible, lo más disponible posible, Ah, pero perfecto. para responder. Pero sí, eh, eh, pero si hay alguien que esté trabajando o que está en una situación difícil, obviamente que la idea es que el equipo apañe, ¿ya? Pero ojalá, chiquillos, chiquillas, eh, ustedes puedan al menos dar de su tiempo en las presentaciones porque la única forma de aprender técnicas de evaluación de diagnóstico en contextos comunitarios, grupales y colectivos es haciéndolo. Ya es la mejor forma de aprender, más que estar leyendo conceptos y cuestiones, porque al final uno puede leer muchas cosas y yo les puedo contar muchas otras, pero creo que podemos sacarle partido a la asignatura haciéndolo lo más pragmático posible. Entonces, a mí no me complica, por ejemplo, que se dividan las partes y todo lo que eso implica, Perfecto. pero que Profesora, podamos salvaguardar eso. claro, Dígame. disculpe, ¿y esto cuándo es la próxima semana? ¿Cuándo es la fecha de presentación? Y mi consulta es, ¿el mismo día la presentamos, nos le enviamos la presentación antes por correo o usted nos va a dar una fecha y después en clase se expone lo que ya le entreguemos por correo antes? No, a nosotros nos corresponde estos días, es jueves, les corresponde el jueves eh, 31 de julio. Ese día son las presentaciones, ¿ya? En la prueba 1 y la prueba 2, la idea es que no me las manden. Yo quiero que después cuando me manden, cuando tengamos el margen del trabajo completo, la prueba 3, ¿ya? Ahí me tienen que mandar todo el trabajo. Porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir construyendo el proyecto, ¿ya? Y yo les voy a ir dando retroalimentaciones en vivo y en directo. Entonces la idea es que ustedes me entreguen el proyecto ya en la prueba 3 ya afinado, lo presenten y ahí me mandan
el proyecto, la PPT completa final, pero ya ajustada. Claro, ¿Ya? entonces usted nos sacaría la misma nota durante la misma presentación, usted nos Exacto, evaluaría. sí. Perfecto. Yo Ya, creo que, profesora. y ahí lo que que no sé si lo subí, ya no me acuerdo, les voy a mandar como una pequeña rúbrica de qué es lo que voy a evaluar. Por ejemplo, el tiempo, el uso del lenguaje técnico, la estructura y organización de la presentación y la composición del problema, si la delimitación corresponde, y eso va a tener un puntaje, ¿ya? Que me parece que para esta primera evaluación debería ser una prueba como de 70 80 puntos y me parece que es el 35 o 30% de exigencia de la nota total o completa, ¿ya? Ahora, ¿cuál es mi idea? Es que la nota 3 sea como una presentación de examen así completa, con retroalimentación y que se saquen ahí la nota máxima y se eximan todo en el trimestre, tengamos al menos una semana de vacaciones entre un trimestre y otro. Ese es como un poco el objetivo, ¿ya? Pero Profesora, buenas tardes. Giselle por acá, que entré más, no pude entrar antes. Le quería consultar, o sea, hay que hacer un proyecto sí, comunitario. o sea, es un proyecto, sí, comunitario de una problemática más bien psicosocial que ustedes tienen que definir, presentar como grupos de trabajo. La idea es que escojan un problema o una temática que ustedes conozcan o que trabajen, ¿ya? Si no tienen una problemática o situación real, pueden inventar una ficticia, ¿ya? Pero tiene que ser psicosocial, que tenga un componente como territorial comunitario, para que podamos aplicar las técnicas desde ese lugar, que es como lo que tributa al objetivo de aprendizaje de la asignatura. De todas maneras, Giselle, quedó Ujú, todo grabado. Revisamos la plantilla de la presentación del trabajo y en ujú. la primera parte está todo grabado por si lo quieres escuchar después. Ya. ¿La plantilla la subió usted ya arriba? Sí, Está ya. todo el material, tanto el material de las clases, hasta la próxima semana, toda la Ujú. PPT, digamos, del contenido, está la plantilla, la pauta del trabajo y también le subí un manual como de lectura complementaria. Está en la unidad uno donde dice archivos. Ahí yo les pongo siempre Ya. mostrar al inicio de la descripción del curso, como para que ustedes abran y lo puedan encontrar ahí. Lo subí, me parece que el lunes, no, el sábado, Ya, profesora. Muchas ¿ya? gracias. Ya. Ya. Y la próxima semana yo les dije que podemos hacer grupos de trabajo en la misma sala de clase para que ustedes puedan ocupar este espacio. Me parece que acá el Zoom me da como la posibilidad de hacer salas con grupos pequeños, entonces que ustedes se puedan reunir con sus grupos de trabajo y yo pasearme por los distintos grupos e irles dando como orientación, em, eh, algunos tips, algunas herramientas previas, pero la idea es que podamos ocupar este espacio de la clase de la próxima semana para ir preparando ya el trabajo o para Profesora, resolver dudas previas, consultas, qué sé yo. tengo otra duda. Cuando usted habla en la rúbrica del lenguaje técnico, ¿se refiere a al contenido o la temática que se va a desarrollar o se refiere a la teoría que usted ha entregado? A una mezcla de ambas cosas, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando ustedes hablen de antecedentes del problema, ya están situándose desde un lugar técnico. Sí. O cuando hablen, por ejemplo, de una problemática, se refieren a una problemática desde un lugar situado. No vamos a trabajar con jóvenes, adolescentes, situarlos en la etapa de la dimensión del desarrollo evolutivo, qué edad, por ejemplo, cuál es la problemática, si vamos a trabajar, no sé, pues con prevención del suicidio, por Ujú. ejemplo. ¿Se entiende? Como hablar de manera como
como si ustedes fueran los psicólogos, las psicólogas del dispositivo donde se van a situar para presentar este proyecto. Ujú. Ya, profesora, gracias. ¿Ya? Entonces, la próxima clase, ahí ustedes me van dando los nombres de los grupos y vamos armando salitas pequeñas. Entonces, para que ustedes se puedan juntar y puedan ir desarrollando la idea, si tienen alguna duda más específica, entonces yo me voy paseando por la sala y voy viendo algunas dudas y les voy dando sugerencias o algunas orientaciones más precisas que pueden ser necesarias antes de la presentación que vendría la semana siguiente. La idea es que podamos, dentro de lo posible, hacer lo más práctico posible el desarrollo de la asignatura. Porque, como les dije al principio, em, em, la mejor forma de aprender a hacer diagnóstico comunitario es haciendo, es aplicando herramientas, porque es difícil poder aprenderlo solo desde lo conceptual o lo teórico, ¿ya? Entonces, como vamos a construir un proyecto, esta es una metodología de base para hacer diagnóstico comunitario, pero también en el camino yo les voy a ir enseñando algunas técnicas también, como mapeo colectivo, les voy a enseñar modelo Kawa también. O sea, dos técnicas por lo menos tengo pensadas que se usan harto, por ejemplo, en el ámbito de la salud mental comunitaria, de la educación social, y que son técnicas que además les van a servir también en el trabajo clínico. Ya tiene una mezclita, un poquito, un bonus track. Vamos a hacer ahí como una especie de estrategias clínico-comunitarias, ¿ya? Cosa que cuando ustedes lleguen a la práctica, por ejemplo, clínica, tengan un toolkit de herramientas que puedan usar para el diagnóstico también y que no necesariamente sea solo a través del DSM-5, por ejemplo, sino que también usemos elementos proyectivos, elementos más estéticos también que están vinculados a la intervención social. Vamos a hacer algo como bien choro, a ver si nos resulta, yo creo que sí, eh, para que ustedes se puedan quedar con ese capital también al alero de la asignatura. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en esa dirección. Y también no sé si alcanzaste a escuchar, Giselle, pero dije que no es necesario que presenten todos o todas las integrantes del grupo. ¿Ya? La idea es que también sean máximo dos personas que presenten y se pueden ir rotando. Entonces, en la presentación 2 presentarán otros dos y en la presentación 3 los otros que no presentaron, o pueden presentar siempre los mismos, pero lo importante es que al momento de las preguntas el equipo completo pueda apañar. O sea, Ya, profesora. ya, esa es como un poco la Gracias. idea. Ya, gracias. Vamos a ver qué resulta. Espero que nos resulte. Sí, eso Pero mismo pienso yo. vamos a ver, tenemos que desafiarnos también. Eh, eh, Tenemos que desafiarnos también ¿cómo se llama? Al formato, de alguna forma, ¿no? Para también hacer un poco más entretenido también el proceso, pero como les decía hace un ratito, las técnicas de diagnóstico comunitario, la verdad es que la mejor forma siempre es haciéndolo, ¿ya? Sí. Entonces, generalmente en un contexto como de la educación más formal, tradicional, clásica, esta asignatura, por ejemplo, yo la hago en diurno, pero yo voy con los estudiantes a una comunidad, a un contexto, son Mm, otros tiempos, pero claro. este formato es distinto, pero no por eso no menos productivo, ¿no? También tenemos que buscar la forma de cómo adecuarnos, adaptarnos, y que es un desafío para todos, ¿ya? Pero la idea es esa. Y lo bueno es Ujú, que este curso tampoco es tan grande, entonces igual permite cierta ductilidad. ujú. Sí, Así que me gracias, carga profesora. esta frase naturalizadora de vamos que se puede, pero, pero de vez en cuando Vamos, ti, tú podís. Como dice el libro. claro, Vamos, tú podís. Ta, 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 ta. exactamente.
Así es que, bueno, como acá les quiero mostrar igual, ya yo les subí este documento, espérenme un cachirulo que me cuesta como abrir, trabajando. Ahí sí. Ya, así que, ya, voy a compartir pantalla. Entonces, ya, yo les compartí también esta guía metodológica en la página del campus virtual, ¿ya? Esta es una guía metodológica em, sobre algunas, este es un proyecto de investigación-acción, de REAL, ¿ya? Y este proyecto es un proyecto que desarrolló, ahí se ve más grande, es una guía metodológica para educadores y animadores socioculturales, es decir, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, profesores, personas que trabajan en contextos comunitarios, ya, con personas y que de alguna forma trae como herramientas para desarrollar algunas estrategias de intervención. Entonces, este es un proyecto investigativo que trata de memorias de resistencia, narrativas de abuelas, madres e hijas descendientes de comunidades cimarronas en la República Dominicana, ¿ya? Comunidades cimarronas se les dice a las comunidades más afro en América Latina y que de alguna forma a través del cimarroneo, del encuentro, de la experiencia colectiva, de lo territorial, de lo comunitario, han podido resignificar ciertas luchas o resistencias a lo largo de la historia. Entonces, esta es una compilación que hizo una psicóloga que es dominicana, entiendo, que se llama Yuderquisa Espinosa, que es una psicóloga feminista descolonial, eh, y que en este proyecto de investigación-acción desarrolló esta guía metodológica para trabajar con comunidades. Si bien esta es una perspectiva, este es un proyecto que está situado desde un enfoque interseccional, con elementos del feminismo descolonial, del trabajo con la racialidad, con la psicología social comunitaria, son las sesiones que aquí están, nos pueden servir y las podemos adaptar a distintos contextos de trabajo. Ya, por eso se los subí, porque es una herramienta que les puede servir también para otras, otros proyectos, otras actividades, eh, en términos de cómo facilitar a través del juego, de dinámicas, del uso de la metáfora, de la narrativa en términos como concretos. Entonces, si se dan cuenta, ahí están los antecedentes. GLEFAS es un grupo latinoamericano de formación y acción feminista que se dedican a desarrollar muchos proyectos de investigación-acción porque ellas levantan información, investigan, pero proponen también herramientas para el trabajo interventivo con comunidades que están en una situación de vulnerabilidad social desde el racismo, clasismo, divergencias sexuales, migración, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, mira, aquí dice cuándo y cómo usar esta guía para que, fíjense ustedes que esta historieta y guía puedan servir para el abordaje de contenidos en las competencias del currículum vigente en educación primaria y secundaria, específicamente para trabajar temas como de ética y ciudadanía, competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico, eje ambiental y de la salud, desarrollo personal y espiritual. Para los que trabajan en escuela, es una herramienta súper potente. Bueno, esa es la Yudelki Espinosa. Ella está ahí como
es muy parecida el dibujo de la ilustración que ahí aparece. Hace poco estuvo en Chile Yudelki Espinosa en la Feria Internacional del Libro de Recoleta, que es la Feria de Ciencias Sociales de libros, dando una conferencia, así que si la pueden escuchar, tiene muchas conferencias o clases en YouTube, es muy buena. Entonces, por ejemplo, jugando en comunidad. Y aquí aparecen, si ustedes se dan cuenta, dinámicas de trabajo. La historia de mi comunidad según las abuelas. Tú podrías trabajar la historia de la comunidad de mi escuela con jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y ahí está cuál es el objetivo, la edad, tiempo, cuántas sesiones, los materiales, las preguntas disparadoras, cómo realizar la actividad y cómo cerrarla. Como este trabajo que vamos a hacer en algún punto tiene en el cuadrito que viene después para la entrega del control 2, la descripción de técnicas de intervención y actividades, me pareció interesante poder compartirles este texto que es como bien práctico. Dos mujeres de mi comunidad se llama la actividad y así sucesivamente. Ese material también se lo subí al campus virtual. ¿Ya? También les voy a subir otro texto la próxima semana, en la medida en que vayamos avanzando de actividad, vamos a ir también revisando material práctico, ¿ya? Para ir dándole como sentido, ¿no? Y forma al trabajo que ustedes tienen que realizar y que tenemos que profundizar en la asignatura. ¿Ya? Entonces me voy a ir ahora. Ay, no. Estoy compartiendo lo mismo, nada que ver. No, que esto no se saca. Claro, ahí debe ir. Toma, parece que se le había quedado encendido el micrófono a la compa. Ya, entonces, bueno, acá me voy a ir ahora, dadas las explicaciones pertinentes y la parte previa de la clase, voy a volver a los contenidos ya más conceptuales para que vayamos comprendiendo cada vez más de qué se trata la investigación acción participativa. Y me parece que la semana pasada nos anduvimos quedando como por aquí, como en las etapas de entender como el conocimiento como una construcción social, ¿no? Y me voy a agarrar de aquí en adelante para retomar. em, ¿Por qué, por qué en la metodología de investigación acción participativa entendemos el conocimiento como parte de una construcción social? Porque no nos situamos desde un lugar de expertos o de expertas, desde el lugar de la expertise, ¿no? Sino que nos situamos desde un lugar de facilitadores, facilitadoras de procesos, ¿no? Porque finalmente lo que buscamos es poder desarrollar estrategias o más bien acompañar la facilitación de estrategias que permitan la transformación y el cambio social frente a una situación problemática en términos como concretos. Sin embargo, siempre hablamos de problema porque es como el mínimo común denominador hoy día, ¿no? Del rol del psicólogo y la psicóloga, ¿no? Generalmente nos toca trabajar con situaciones como complejas, sin embargo, también podríamos trabajar con prevención, con promoción y no necesariamente con problemas, ¿ya? Pero pero la densidad, ¿no? Y la intensidad de cómo está el mundo hoy día nos hace como puntualizar o focalizar generalmente en este tipo de situaciones. Pero lo que dijimos también es que la construcción social del conocimiento,
los procesos de transformación social requieren de 4 elementos importantes, ¿no? Primero es el diálogo. Entonces, si vamos a trabajar con jóvenes, tenemos que situar a estos jóvenes en un lugar ético-político con voz propia. O sea, si tenemos problemas de violencia en el pololeo, vamos a preguntarle a quienes están vivenciando esa experiencia y cómo desde su propia perspectiva podríamos pensar, ¿no es cierto?, ciertas propuestas, apuestas, porque ya está comprobado, ya lo hemos visto y la investigación y la evidencia empírica también lo avala. Las herramientas punitivas no em, más sancionatorias o solo bueno, ya lo dije, en la sanción punitiva no necesariamente son la resolución o son la solución más viable frente a problemas psicosociales que hoy día enfrentamos tanto en la juventud, en las mujeres, los hombres, las personas mayores, las diversidades, etcétera, ¿no? Hay un documental en Netflix que, no, que si lo pueden ver, se los recomiendo, que dura como 40 minutos y se llama así como, se me olvidó el nombre, pero se trata se llama Los Costureros, algo así. Y es un proyecto que está situado en una dimensión eh, de la justicia restaurativa. Ya hay un enfoque hoy día que está como prendiendo harto en el contexto de la privación de libertad o en los programas de libertad asistida que se sitúan en la justicia restaurativa, donde implican modelos y enfoques de intervención psicosocial eh, situado, por una parte, en lo jurídico, por cierto, en la sanción, por cierto, ya dependiendo la cuantía del delito, pero también generando dispositivos de intervención psicosocial que permitan reparar, rehabilitar, sostener, acompañar, etcétera. Y este proyecto eh, trabaja con hombres privados de libertad, la mayoría por delitos de alta cuantía, ya, o sea, casos como de homicidio, o sea, gente que, esto está en un estado de Carolina del Norte, me parece, en Estados Unidos, en una cárcel, en un centro privativo de libertad, y la mayoría de los protagonistas de esta historia tienen cadena perpetua, de hecho. Sin embargo, este proyecto que se genera para el desarrollo de la empatía, eh, eh, genera, por ejemplo, tienen un trabajo de intervención donde diseñan quilts o de estas colchas para las camas de niños y niñas y adolescentes institucionalizados. Entonces, y ellos diseñan estas colchas, las trabajan, entonces generan un trabajo, o sea, trabajan como si fueran a trabajar dentro del penal todos los días, tienen que cumplir con ciertas normas de conducta, tienen que cumplir varios criterios y trabajan a pedido, ¿no? Entonces diseñan estas colchas y después las envían a estos hogares o instituciones de infancias que están institucionalizadas por distintas razones de vulneración de derechos. Y la mayoría ya lleva un buen training ya en el proceso y varios hablan, ¿no?, de cómo ese proceso les ayudó a comprender la importancia de reconocer el error, la importancia del perdón y aun cuando saben que no van a salir de la privación de libertad, por lo menos le devuelve un sentido de la vida, ¿no? Entonces, y ahí hay varios relatos que son bien interesantes, porque si bien no alcanza todo el penal,
porque no todos hacen un proceso de rehabilitación, lamentablemente, pero, pero hay un grupo, una grupalidad, un contexto, ¿no? de tierra fértil que se dispone también a desarrollar estos procesos que de alguna forma van permitiendo la reparación desde una justicia más restaurativa, más que punitiva, porque lo punitivo ya está, están privados de libertad, cadena perpetua, están pagando la condena de un delito, eso ya ocurrió. Pero ¿cómo se resignifica la existencia en un contexto tan complejo como la privación de libertad? Entonces, eh, es bastante esperanzador mirar el documental porque en definitiva uno ve que eh, es posible, ¿no? encontrar puntos de fuga también en lo complejo de lo complejo, ¿no? Entonces, y ahí hay un diálogo, ¿no? Hay también una dignificación de ese sujeto que está privado de libertad y que de alguna forma también se pone en un contexto de la participación, porque son ellos los que cuentan su propia experiencia. ¿Ya? Ahí aparece un trabajador social, un psicólogo, hay un equipo psicosocial detrás, pero no aparecen ellos contando la historia. Quienes cuentan la historia son sus propios protagonistas. Y cómo ha sido vivir ese proceso también ahí. ¿Para qué? Para lograr la horizontalidad, puesto que la única forma, ¿no? que estos sujetos, estas personas puedan aprender a sostener ciertas normas, ¿no? Es respetándote primero a ellos mismos. Y hay un relato dentro de la historia bien bonito, no se las voy a spoilear más para que lo puedan ver, está en Netflix, es que dice que eh, la única forma, ¿no? de sentir perdón por lo hecho es primero perdonarse a sí mismo. Y cuando esa situación, ese camino, ese trayecto se logra, es posible construir un nuevo horizonte, ¿no? Ahora, es un programa, es un proyecto de intervención social que lleva años de trabajo y probablemente la gente, esos usuarios, llevan años en ese proceso. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que también es importante entender que los tiempos de la intervención social no son los tiempos neoliberales de la inmediatez. Entonces, transformarse socialmente, esa transformación también implica un ciclo continuo y también hay recaídas, también hay frustración, hay un montón de elementos. Entonces, para los que les interese la intervención psicosocial como una dimensión también de la psicología, les recomiendo mirar ese documental. eh, Porque en realidad es como bien interesante mirar también en perspectiva este enfoque que hoy día está dando harto que hablar en materias, digamos, como de la infracción de la ley, porque es un modelo que se puede trabajar con jóvenes también en los sistemas de de libertad asistida, por ejemplo. Para los que les interese el tema. Pero más allá de eso, es para mirar un poco en perspectiva estos elementos que están en juego cuando nos pensamos intervenciones comunitarias. Entonces, fíjense ustedes que este ciclo que propone la investigación-acción como elemento como a base de, situándose en el conocimiento, en la construcción de conocimiento, desafía la noción positivista de la objetividad científica, porque no estamos solamente aplicando un instrumento para diagnosticar, o sea, no estamos aplicando solo un test, no estamos aplicando solamente, por ejemplo, nos estamos guiando solo del DSM-4, no estamos psicopatologizándolo todo, porque no todo lo que ocurre en el ámbito social obedece a una psicopatología de base, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Hay determinantes sociales también que impactan sobre la subjetividad
y la salud mental, por ejemplo, de las personas y de las comunidades con las que trabajan. Entonces, aquí nos quedamos. Y esto es el trabajo que nosotros vamos a hacer en este proyecto que tenemos que diseñar. Primero, ¿qué vamos a hacer? Un análisis de los hechos. Vamos a hacer una exploración crítica de la realidad social con la que vamos a trabajar. Luego vamos a conceptualizar, vamos a formular desde un lugar conceptual y teórico definir un problema para luego pensarnos en un diseño colaborativo de una intervención propiamente tal y obviamente para terminar proponiendo acciones transformadoras. Entonces, fíjense ustedes que la investigación-acción participativa es un proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se planifican y ejecutan las acciones cuyo horizonte es la transformación de los contextos. Así como que los sujetos sociales, es decir, las personas en las comunidades, sean parte de esos procesos de transformación social. ¿Se entiende? Sí, profesora, se entiende. Súper. ¿Ninguna pregunta hasta aquí? Ya. Entonces, ¿cuáles son los principios de las metodologías de investigación-acción participativa? Ya lo hemos dicho varias veces, ¿cierto? El reconocimiento mutuo de las personas y las comunidades, el protagonismo compartido y el diálogo intersubjetivo, ¿no? En la psicología social siempre hablamos de dos procesos que son muy importantes en la vida de las personas y que tienen que ver con la subjetivación y la intersubjetivación, ¿ya? Em, la subjetivación tiene que ver con aquellos procesos que nos hacen, de alguna forma, como les dijera yo, nos hacen repensarnos, ¿no? O que nos mueven el piso, o que la experiencia, de alguna manera, nos permitió darnos cuenta de algo, ¿no? Y además querer después apoyar en ese proceso. Por ejemplo, yo participé hace 2 años atrás más o menos en una investigación-acción también sobre la experiencia de mujeres ayudistas o colaboradoras en procesos de aborto clandestino en la región metropolitana. ¿Ya? Hay toda una red hoy día de distintas colectivas como feministas que están trabajando como en el apañe comunitario en situaciones de aborto más allá de las tres causales, pero en la clandestinidad, por cierto. Ahora, ¿qué implica eso? Equipas que distribuyen, por ejemplo, el misoprostol, porque ustedes conocen la técnica del misoprostolo, ¿no? Es un fármaco que se usa para generar abortos espontáneos, creo que antes sí de las 12 semanas, algo así, ¿ya? Y a nosotros nos interesaba conocer qué movía a estas distintas grupalidades y comunidades de mujeres, que por cierto la mayoría eran profesionales, matronas, abogadas, psicólogas, y también dirigentes y mujeres de la comunidad que participaban de estas colectivas. Entonces, nosotros queríamos investigar qué las movía, más allá de algo ideológico, algo político, qué elemento era el motor de estas mujeres para participar
en estos espacios colectivos, colectivas, y entregar orientación, acompañar, qué sé yo, etcétera. Y bueno, de las 25 mujeres ya que pertenecían a distintas colectivas feministas y algunas autónomas sin nombre, em, todas, o sea, el 90% de las entrevistadas habían tenido una experiencia de aborto y algunas muy acompañadas y otras muy sufridas, muy complejas. Pero esa experiencia personal las movía para querer ayudar a otras mujeres. Eso en psicología social se llama proceso de subjetivación. Y cuando empieza a ocurrir, ¿cierto?, esta interacción significativa entre distintos espacios de redes, entonces ahí hablamos de un diálogo intersubjetivo. ¿Ya? Eso desde la psicología social. Desde el construccionismo, Maturana, por ejemplo, lo preguntaría desde, les preguntaría o nos preguntaría, ¿cuál es la emoción fundante que a usted, por ejemplo, le movió para estudiar psicología a esta altura de su vida? ¿Qué los motivó? ¿Qué los movió? ¿Alguno puede compartir? Emoción fundante, Sebastián. Para mí, la emoción fundante eh, no fue placentera, la verdad. O sea, tengo dos emociones fundantes. Tengo una que es placentera, porque siempre quise estudiar psicología, pero no pude por circunstancias de la vida. Y entonces me genera la emoción fundante de alegría. Sí, podría ser alegría, no felicidad, porque la felicidad es más pasajera. La emoción fundante sería alegría, pero por otro lado, la emoción fundante para mí también sería el miedo. Y el miedo está Ujú. relacionado a que de alguna manera me vi que en mi carrera, a mis tantos años, iba a ser más difícil encontrar trabajo, y no podía trabajar de manera clínica en la carrera que yo estudié. Entonces, de esa manera, el miedo a que más adelante efectivamente ya quede como fuera de posibilidades laborales, me replanteé y dije, le voy a dar otro sentido a esto y voy a estudiar psicología. Ujú, súper. Ujú. Lina, Profesora, bueno, yo quedé con una duda. El proceso de subjetivación, ¿de eso decían? Y el otro, la intersubjetividad o la intersubjetivación. interseña. Bueno, a mí principalmente me movió ahora lo que comentó, porque, claro, yo empecé a estudiar psicología eh, por una situación personal que tuve y la motivación, eso, trabajar con mujeres. Básicamente con mujeres, a mí yo no me veo trabajando más con varones, mujeres, o niños, sí, pero básicamente con mujeres que pueden haber pasado la misma situación. Entonces, en contexto social, esa es mi emoción fundante, esa es la emoción, yo viví este proceso, viví tipos de violencia, por lo tanto, mi misión hoy día es educarme para educar al resto. Y eso es lo que me motiva fuertemente. En la psicología social, bueno, a través de los otros ramos me doy cuenta que la psicología social no es tan considerado, profesora, como quisiera, porque siempre se etiqueta, siempre se habla de lo biológico, pero no del contexto.
Y la verdad es que nosotros nos vamos construyendo eso a través de las experiencias, a través de lo vivido, a través de situaciones, a través de nuestra sociedad, en cómo pasamos procesos. Hay mujeres que viven la vida fabulosamente casadas, linda, preciosa, todo lindo, y son incapaces de entender a otras y viceversa. Entonces, para mí el contexto social me marca mucho, profesora. Ya la otra vez que tuve clases con usted, maravillada, y vuelvo a maravillarme. Así que gracias, profesora. Buenísimo. Bueno, ahí hay un proceso claro de subjetivación, po, ¿no? Cuando hay una experiencia personal que de alguna forma nos mueve a ocupar, ¿cierto?, distintos espacios en la vida para poder aportar, para poder ayudarnos también a nosotros mismos, como decía Giselle, ¿no? Hay algo que yo necesitaba cambiar, modificar, moverme en sentía que me quedaba atrás, pero con esta herramienta, ¿no? O el Rogelio que decía en el chat, bueno, siempre quise hacerlo, pero este era el momento. Pero el Rogelio, por lo que nos ha compartido, trabaja en educación, ¿no? Y está totalmente vinculado, ¿cierto?, a esos procesos de subjetivación e intersubjetivación. Ahora, efectivamente, lo que ocurre, chiquillos, chiquillas, yo no sé cuáles son sus motivaciones o qué es lo que ustedes piensan, pero en mi experiencia personal y también como profesora, eh, siempre las personas apelan, ¿no?, a la mirada de la psicología netamente clínica, pero lo clínico y lo comunitario están súper entrelazados, eh, y, y de hecho hay una investigadora que es la Adriana Caulino de la Facultad de Psicología de la Portales, que hizo un estudio bien bonito donde ella desarrolla una propuesta de investigación donde comprueba y dice que hasta lo clínico es intervención social. Porque, porque todo de alguna forma está vinculado a procesos de transformación social. Lo que pasa es que la psicoterapia está pensada, está situada para un proceso que es más bien individual, ¿no? Y la psicología social comunitaria está pensada para intervenciones más bien colectivas, ¿no?, grupales, que nos permitan colectivizar la experiencia, ¿no?, que nos permitan esa transformación de manera acuerpada, no en la individualidad. Pero como en todo orden de cosas, hay gusto para todo, ¿no? Hay personas que les complica más la experiencia más colectiva, por lo tanto ahí el trabajo individual es más pertinente, pero siempre, y la evidencia empírica también lo vala, la investigación de los últimos 30, 40 años, que las intervenciones psicosociales, psicoterapia de grupo, procesos colectivos, tienen un mayor poder de transformación social, ¿ya? Y eso simplemente porque no es lo mismo ponerle el peso a las balas solo en la soledad que cuando uno lo hace acuerpado. Entonces, y acuerpado me refiero como en una experiencia colectiva. De ahí también que los movimientos sociales, por ejemplo, tienen un poder importante, ¿cierto?, al margen de derechos fundamentales, transformaciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como lo bonito de la psicología social comunitaria y del trabajo, digamos, como más terapéutico también en grupo. Carolina. Sí, profesora, compartirle que en México, por ejemplo, se creó el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y partió desde una mujer que estaba viviendo violencia vicaria, que no teníamos bien adaptado el concepto. Partió una Jennifer, no me acuerdo el apellido, pero ella partió con esto, haciendo su bandera de lucha y empezó esto a masificarse, a tener su logo, a agruparse, y lo que generaron como mujeres fue impresionante porque generaron leyes a través de esta agrupación,
y empezaron por distintos estados, entonces fue bonito ver esa experiencia en mujeres, que ojalá algún día podamos replicarla aquí en Chile. Bueno, se ha hecho también harta investigación sobre violencia vicaria. Y yo creo que de todas las mujeres que estamos aquí, probablemente muchas hemos vivido esa experiencia. La violencia vicaria es una forma de violencia o de maltrato en las relaciones de pareja, en términos del género, en la violencia económica o en la manipulación también con los hijos pequeños, ¿no? Cuando se producen estas disputas entre las parejas que están divorciándose, Grandes. separándose, y un eje de manipulación no importante con estos elementos. De Lo eso bueno, trata la violencia. profesora, lo bueno, profesora, es que ahora con la nueva ley de protección a la mujer está tipificada, hoy día se puede denunciar a través de la ley, o sea, de violencia vicaria. Antes no, po. Antes no estaba considerada como, o sea, No. si se agredía, la persona agredía a la mujer, pero no agredía al hijo, entonces daba lo mismo. Hoy día sí, hoy día a través de esta nueva ley sí se puede denunciar por violencia vicaria. Y eso ocurrió con procesos de investigación-acción, po, participativo, con procesos también de subjetivación, movimientos sociales. Entonces, ese es el poder que tienen estas metodologías, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dice innovación transformadora, pero más que innovación, a mí me gusta hablar de creatividad, porque generalmente en las ciencias sociales y en la psicología principalmente nos toca trabajar donde hay mucha necesidad y pocos recursos. Eso es como de perogrullo, ¿ya? Porque además psicoanalizarse en Chile o psicoterapiarse es caro. Por lo tanto, gran parte del trabajo que hacemos es en la institucionalidad y es en la intervención psicosocial propiamente tal, y trabajamos con necesidades que son muy amplias, muy complejas y muy profundas, y siempre con los recursos bien limitados. Entonces, la intervención siempre se da en un contexto desafiante desde la intervención social, porque necesitamos crear, necesitamos pensarnos estrategias que nos permitan ser creativos y novedosos para poder de alguna forma superar el desafío limitante que siempre está asociado a la materialidad, a los recursos económicos, al acceso, a las desigualdades sociales, etc. Y por ende también en la deconstrucción de prejuicios, porque también tenemos que ser capaces de construirnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿cierto? Hacer un análisis crítico sobre las ideas preconcebidas respecto a la realidad social. Porque, bueno, yo les comentaba una investigación respecto de un aborto. Mejor ustedes o yo o cualquiera de nosotros no está de acuerdo con el aborto más allá de las tres causales. Y es válido, es legítimo, pero eso no nos da el derecho de decidir sobre la cuerpa, los cuerpos, las corpolisemias de otras personas, ¿no? No, entonces, tenemos que ser capaces de estar siempre abiertos, abiertas a la deconstrucción, ¿no? Em, es totalmente, tiene que ocurrir, ¿cierto? Esa posibilidad de análisis crítico sobre ideas preconcebidas, sobre los estereotipos de género y un montón de otras cosas que están a la base, ¿no? De una historia, de una cultura, ¿cierto? Donde se han validado ciertas formas de conocimiento, pero también tenemos que abrirnos a la posibilidad de reconocer otras formas de saberes, tradiciones locales, ¿no? Eh, los machitunes, las herramientas auxiliares de terapias complementarias, por ejemplo, que a lo mejor a mí no me hacen sentido, pero a ustedes sí, o a las comunidades, qué sé yo, etc.
Y por ende también ser capaces de ir recuperando esos saberes ancestrales que también son conocimiento que se ha ido acumulando a lo largo de la historia, pero que también tienen un poder restaurador, también tienen un poder sanador, también tienen un poder transformador, ¿no? Entonces, las metodologías de investigación-acción participativa, fíjense ustedes, desafían nos desafían a la jerarquización tradicional del conocimiento académico sobre el saber popular. Y reconocemos también que las comunidades poseen conocimientos valiosos derivados también de su experiencia histórica, cotidiana, en su entorno más natural, social y directo. Por lo tanto, y aquí viene lo que decía de grupos sociales a movimientos sociales transformadores. ¿Por qué? Porque también el reconocimiento del pasado colectivo también construyen una narrativa sobre la historia, experiencias comunes que fortalecen nuestra identidad también colectiva, ¿no? Hay la Tere Matus, que es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Chile, siempre habla de que los muertos nos demandan justicia cognitiva, siempre. Entonces, la memoria también es un elemento, una dimensión importante en los procesos de construcción colectiva de los saberes. Y fíjense ustedes que mediante procesos participativos también se desarrollan conocimientos que van integrando o nos van permitiendo integrar perspectivas y experiencias de todas y todos quienes participamos en un contexto comunitario. Y eso nos permite establecer propósitos también colectivos y por ende movimientos, perdón, eh, sociales que van produciendo cambios importantes en nuestra existencia, ¿no? Como por ejemplo el movimiento de las mujeres de la violencia vicaria que surge en México, como contaba la Carolina, ¿no? Y así podríamos hablar de varias experiencias colectivas en torno a procesos transformadores. Entonces los grupos sociales se convierten en movimientos sociales muchas veces, con un pasado reconocido colectivamente por un saber construido por todas, por todos, y con propósitos sociales también colectivos pensados para la paña, ¿cierto? Para la transformación de los movimientos sociales propiamente. Entonces, la participación activa opera como un eje importante en las metodologías de investigación-acción. Primero, porque ponemos la expresión libre de las vivencias, establecemos relaciones horizontales y autorregulación participativa, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos identificar asimetrías, cuestionar lo que está ocurriendo para construir propuestas contrahegemónicas, no que profundicen hacia las desigualdades sociales, sino que aporten a que se disminuyan en algún punto en el camino, ¿no? Y por ende a la implementación de prácticas que nos permitan relacionarnos de mejor forma y con ello construir herramientas colectivas de sanación también. Ya, hasta aquí. ¿Dudas, consultas, comentarios? No por acá, profesora. Súper. Ya, entonces vamos a quedar hasta acá por hoy. Ya la próxima semana, entonces vamos a hacer estos grupos, vamos a ir haciendo estas salitas pequeñas de trabajo para que podamos ir trabajando en grupos e ir también
decidiendo si tenemos algunas dudas, algunas preguntas más en particular que hacernos de cara a la presentación que viene la semana subsiguiente. ¿Les parece? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, Ahora profesora. está claro. Bueno, Eso quiere decir que para la próxima clase, profesora, debiéramos traer más o menos visualizada la problemática, ¿cierto? claro, la idea es que más o menos ya tengan la idea de problema para que podamos ir armando el trabajo y ir resolviendo algunas dudas si es que les van apareciendo en el camino. Entonces la idea es como poder hacer asesoría previa antes de la presentación. Entonces, si pueden ir ya organizándose para definir el problema, sería ideal. Yo creo que, profesora, yo creo que hay que traer la problemática más o menos ya visualizada. Entonces, así usted nos puede ir guiando, asesorando en la delimitación o en la forma de redactar la pregunta. Va a ir por ahí más o menos el trabajo, ¿no? Sí, po, Ok. así es. Así es. La idea es como hacer un poco de, como un trabajo de consultoría ese día. Ya, entonces quedamos en eso y nos vemos la próxima semana. Ya, profesora, muchas Gracias, gracias. profesora. Buenas Gracias, noches, Excelente. profe. profe. Gracias, Profesora, buenas profe. noches. Chao, chiquillos, chiquillas, cuídense mucho. Chao, cuídense, hasta luego. Chao, chao. Chao.